Bueno, ya amaneció, son las 6:30 más o menos. Y esto es lo que se ve hacia afuera. Es esto de acá, el campo. Bueno, ya está el establo. Hacia allá no sé si se ve así. Ahora estoy un poco cansado y hace mucho frío afuera. De hecho, en toda la noche ha hecho demasiado frío. Y voy a quedarme un momento acá adentro hasta que más o menos ya no siento tanto frío. Y de ahí voy a hacerme mi desayuno. Mientras estoy acá adentro he estado sacando mis cuentas. Y hasta el día de hoy tengo más o menos dos problemas. Uno, que el pasar los archivos de la GoPro a mi celular para subirlo a Google Fotos es obviamente con datos. Y por acá difícilmente hay wifi, así que hasta donde llegue la memoria de la GoPro es hasta donde usaré los videos y todo eso, que no creo que sea más de 2 días. Y también he sacado mis cuentas, que dije al comienzo. Viene con 270 y debería tener 170, pero en sí tengo 145. No sé si es porque tengo más plata escondida por ahí. Tampoco creo que se me haya perdido, así que solo es cuestión que busque, supongo. Por allá se ve cómo está saliendo el sol en la cima. Desde acá se ve grandioso, ¿sí? Las montañas y todo. Estoy a punto de cocinar. He preguntado si se puede acá y me dijo que sí. Y me encontré acá con este Bobby que se quiere meter a mi carpa. No, Bobby, no. Y este es su hermano también, Bobby 2, que también se quiere meter a la carpa. No los voy a dejar. Solo que si le empujo mucho, como que gruñe. Cualquier cosa no me echamos, ¿sí o no? No me echamos con el perro. Ya me he echado ya. ¿Qué va a pasar con Pari? ¿Ah? Cachetadón, güey. Bueno, yo estoy preparando mi cocina. Le he puesto un poco de... que felizmente estaba seco. Porque en sí casi todo el ambiente está húmedo. Bien, no se ve en sí mucho el fuego, pero ya se está calentando. Así que a esperar nomás, ¿no? Y por poco uso mi casaca, cortavientos, mi short, mi medias, todo listo para el frío. Ya está, no hay nada como un café, cancha y una menta de manzana. Lo que sí veo es que está llegando mucho más gente, como ya es sábado en sí. Bueno, estamos comenzando el camino. He dejado las cosas atrás, la bicicleta y la carpa. Están aseguradas con precintos, todo. Y bueno, igual confío en la gente de acá, así que normal. Ahora hemos comenzado lo que es la parte de trekking que hay acá en Matucana. Le pregunté a la señora, me dijo, un buen caminante lo hace en 1 hora, los demás en 1 hora y media. Le dije, señora, yo lo hago en 40 minutos. Bueno, estamos pasando el puente a Tancayo. No sé si se me escucha por la bulla, pero... veo que la gente de allá de Masa ponen su nombre con Wikipaper, contaminando así el árbol. Bueno, está medio flojo, pero ahí está. No pega mucho por la humedad, pero ya sigamos con el camino. Pero no es tan cansada. Creo que de allá sí ya es un poco más cansado. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, esta es la parte un poco más
oscura, creo. Hay como un riachuelo. Wow, hay un montón de insectos. Una cueva. Estoy solo en sí ahorita, pero siempre es bueno venir por acá, no sé, con un cuchillo o algo para defenderse, ¿no? No sabes también quiénes que están en el camino. De hecho, en todo el viaje en sí, para el viaje en bicicleta yo traigo un montón de cosas. Traigo mi hacha de Thor, mi navaja, muchas cosas más para defenderme, ¿no? Siempre es bueno ser precavido hacia donde sea que vayas. Así estés en la ciudad o en la casa de tu amigo. Siempre ¡pam, pam! Asegurado. Hemos pasado por esa casa. Así son dos casas. Venden comida, jugo y trucha. Y estamos ahorita pasando por estas piedras. Disfruta de la naturaleza. Estamos pasando por acá y ya se escucha más o menos la cascada. Creo que ya estoy llegando. Pero tengo que seguir subiendo. Lo que se ve. Subiendo. Como dije, está ya la cascada al fondo. Se ve un poco esa cascada pequeña. Y ahí está. Bienvenido a Nazcay. Algo que he visto aquí es que acá también se puede acampar. Hay fogatas, pero no he llegado hasta acá con la bicicleta, así que tuve que acampar abajo nada más. Bueno, he llegado exacto a la catarata en 1 hora. Exacto, 1 hora. No lo hice en 40, pero 1 hora está bien. Ahora debo pasar ese puente y de ahí a la cascada. Voy a ver si puedo hacer ahí un momento. Hemos llegado. Si me pongo más allá me mojo, así que me he quedado acá nomás. Se ve todo hacia abajo. Estamos acá pasando por el puente. El puente se mueve. Allá está la cascada. Ya estuve ahí, ya estamos volviendo ahora. Algo que he estado pensando es que he dejado sujeto la carpa y todo, y obviamente eso no se van a llevar, pero no he dejado sujeta la bicicleta. O sea, está como para que no avance. Sin embargo, la pueden cargar porque es liviana y se la llevan, pues, ¿no? Así que no, se me había olvidado eso. Esperemos que ahorita baje y esté ahí, porque si no, ¿cómo sigo viajando? Bueno, he llegado y sí está mi bicicleta, felizmente. Lo que voy a hacer ahora es llevarla, o bueno, voy a ir yo a la municipalidad para ver si puedo cargar mis baterías que se me han acabado, y si puedo llenar también mis botellas de agua, porque ya me he quedado sin esos recursos. Bien, he dejado cargando mis cosas y estoy dando una pequeña vuelta acá por la plazuela, conociendo. Desde acá se ve las montañas de allá y se ve muy bien. Voy a ver qué hay a la vuelta. Bueno, estoy por acá, es una estación de trenes más o menos. Hay un puente por allá, un camino largo. Subí al puente de acá. Por acá abajo pasan los trenes. Y de allá salimos para la autopista, ¿no? Mañana cuando salga, porque hoy día me quedo acá a acampar,
Tengo que ir por allá. Y de ahí es subida de frente hasta Matucana. No, hasta Matucana digo, hasta San Mateo. Estamos en Matucana. A ver, se ve todo genial. Bueno, he vuelto a la carpa. Me habían dado agua abajo, pero cambié de agua y el agua de ahora está así. Pareciera que está sucia, pero creo que es el agua que usan acá, así que, o sea, ellos cocinan con esta agua. No sé, no creo que me haga daño, ¿no? Con eso voy a cocinar y hacer más cosas, tomar también. Lo bueno es que la botella ya tiene filtro y ese filtro en sí ayuda cuando el agua está así. Pero el agua que me habían dado abajo tenía cositas blancas. Parecía, no sé, tenía cosas blancas. Dije no, aunque estaba más limpia. He dejado cargando ya las baterías. La chica se tenía que ir a comer. Entonces voy a bajar, voy a comer también acá atún, pan. Y de ahí ya bajaré para subir de nuevo las baterías. A diferencia de la mandarina, la manzana no se malogra, se conserva. Estoy comiendo adentro porque fuera hace mucho calor en sí. Y he puesto esto para que no entren los mosquitos. Así que a comer y luego boto la basura por allá para que no vengan mosquitos en la noche. Buen provecho. Bueno, estaba aquí reflexionando sobre mi viaje y estaba viendo también en el mapa algunas cosas y me he dado cuenta que está a mucha altura la zona donde yo pensaba ir. Incluso de acá nomás. Estoy más o menos en el 20% del viaje que tenía planeado y el 30% ya es nieve y no he traído nieve ni he equipado para nieve. Sería como ir y volver, ¿no? Porque no tendría sentido. Y ese camino que tenía planeado por el medio, por esos pueblos hacia Yauyos, tampoco se puede porque es casi 12.000 pies de altura. Y es algo que no estoy preparado, pues. Tal vez consiga un bus o algún auto, camioneta que me pueda llevar hasta allá. Pero pasa que también ya tengo bajo presupuesto. Tenía pensado también otra opción que era ir a Huancayo, porque a Huancayo sí van con buses y todo eso. Pero de Huancayo para Cañete es también la misma subida, o sea, es el mismo problema, por así decirlo. Y en subidas a zonas que son heladas, por lo que no tengo opción de ir hasta allá. Supongo que no se va a poder. Han pasado 4 días desde que comenzó el viaje, tenía planeado viajar por más días. Voy a ir a San Mateo y a ver cómo es el clima ahí. Si veo que puedo soportarlo, subo un poco más hacia Chicla y si veo que puedo soportar el clima de Chicla me voy hasta Casapalca. Y de Casapalca ya veo las opciones que tengo, hacia dónde voy y qué voy a hacer. Estaba leyendo y abrí un momento y Bobby estaba afuera, esperando. Está un poco nublado en sí, pero es normal. Dentro de un momento ya cocino mi sopa. Espero que Bobby, como ayer, no me la quite, porque ayer me quería quitar mi comida. Bobby. Oye, bebito. Bueno, no sé cómo aguanta el frío, sí, estoy loco. Bueno, está comenzando a llover. Lo que voy a hacer es prepararme mi ayunomen al toque. Ayunomen y un pan. Acá tengo a mi guardián. Voy a hacer al toque antes que siga lloviendo más. Bueno, ya se está cocinando poco a poco. Hay que esperar nada más. No, ya puse el fideo. Se me cayó un poquito, pero ya de ahí lo limpio. Ya no se ve mucho, pero acá está mi ayunomen. Me he servido y aún sobra un poco más. He hecho calculando plato y medio. Ya está oscureciendo en sí, no se ve casi nada. Creo que se me ve un poco. Bueno, voy a comer y de ahí ya me voy a descansar. Ha sido un buen día. Esperemos a ver qué sale mañana.